Muy buenas noches, familia. Vamos a hacer este video porque hoy es un día especial. Hoy es el día que se celebra en todo el mundo, en todas las iglesias católicas del mundo, como dice Jesús, que quiere que toda una enseñanza, enséñeles todo lo que yo les he enseñado. Pues hoy celebramos en la iglesia católica la conversión de San Pablo. San Pablo perseguía a la iglesia católica. Era un perseguidor de la iglesia católica. El mismo trabajo que algunos sin saber en las iglesias protestantes llevan a cabo. Y hoy se le invita a la conversión, a no seguir la iglesia de Cristo. En todas las iglesias de Cristo, hoy es el día de la conversión de San Pablo. No, ya yo sé que me van a decir, no, pero es que la iglesia nunca se llama, la iglesia no sale católica en la Biblia. Ya lo hablamos, ven el otro video contestando comments. Ahí vamos a ver, a leer qué significa la palabra católica y que realmente sí está en la Biblia. Es un adjetivo que está en la Biblia. Católico es en todos los mundos, que conlleva a todo, universal. Y esta iglesia católica es universal. Vamos a hacer primero la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y que este video sea de gran ayuda a estas personas que son llamadas a la conversión. Estos hermanos separados que siempre están en mi canal, aquí en mis videos. Es un canal porque va a ser un canal, tenemos muchas ideas que están aquí en este video, que comentan, que persiguen, que hieren, que insultan. Que estos hermanos de nosotros, esta semilla llegue a tierra fértil y se conviertan en la iglesia católica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me van a decir, no, pero es que él no era católico, la iglesia católica no existía. Primero eran los del camino, los nazarenos, después cristianos. Creo que me falta un nombre más, pero en el año 107 esos cristianos se llamaron cristianos católicos gracias a un papa, un obispo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. En el año 107, un discípulo de Juan y de Pablo. De Pablo. Entonces, pues la conversión de Pablo. Y oigan, si hoy escuchan, vamos a hablarle, yo les voy a hablar como siempre, con capítulos y versículos de la Reina Valera, de la iglesia protestante, de la Biblia protestante. O sea que si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Entonces, unas cositas ahí que apunté. El pecado de Pablo era perseguir la iglesia de Cristo. Igual que la persiguen, pues digo perseguimos porque hay católicos que persiguen la iglesia católica. ¿Cuándo los católicos perseguimos la iglesia católica? Cuando decimos todas las iglesias son iguales. Cuando los católicos dicen que en la Eucaristía, eso yo no lo hago, eso yo no tengo que hacerlo, o por cuando yo no voy a confesarme. Nosotros ahí perseguimos la iglesia. Los protestantes también persiguen la iglesia cuando dicen Jesús no fundó ninguna iglesia. Esa iglesia es una gran ramera. Esa iglesia es de pedófilos. Eso es perseguir la iglesia sin saber que Dios ya nos dijo en Mateo 13 que el enemigo sembró cizaña. Pero él dice que sigan creciendo juntas, que al final él se encargará. Nosotros tenemos que orar para hacer trigo y orar por las personas que traen cizaña.
Aquí tenemos la divina misericordia. Vamos a llevar misericordia hoy. Los ateos, cuando dicen que Dios no existe, persiguen a la iglesia de Cristo. Y estas personas, a veces hay protestantes y muchos de ellos tienen buen corazón, quieren buscar de Dios y aman al Señor. Y son buenos, oran, ayudan al prójimo, pero están fuera de la iglesia de Cristo, están fuera de la revelación de Cristo. Y a veces ellos lo hacen por desconocimiento. Lo hemos hablado. He tenido el privilegio de poder compartir aproximadamente con 125 a 130 protestantes, hermanos separados, con mucho amor que yo les llevo. Y no ha habido, de esos 130, no ha habido ningún católico que les haya predicado. Yo, no es porque yo no quiero ser modesto ni nada, pero he sido para esos 130 personas el primer católico que le predica. Obvio, hay muchos que no creen, hay muchos que se molestan, ustedes lo ven aquí, me insultan, pero por lo menos han tenido un católico que les predica. Pero estas personas que son buenas personas, buen corazón, no han tenido católicos que le predicaran. O sea, ¿qué sucede? Persiguen la iglesia de Cristo por ignorancia. Y eso da mucho que decir, porque nosotros los católicos, Dios lo dice, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. O sea que nosotros tenemos que predicar todo el tiempo. Marcos 16:15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura, ahí está, los hermanos separados. Esos son todas criaturas. Y no dice, no le prediquen a los protestantes, no. Hay que predicarle a los protestantes, porque ellos no saben quién hizo la Biblia. Ellos no saben que la Biblia le hizo un papa en el año 382, Papa San Dámaso I. Ellos no saben que su Biblia se le quitaron 7 libros en el año 1825. Ellos no saben eso. Ellos no saben que su iglesia fue fundada después de Martín Lutero en el 1521, que su iglesia salió de una herejía, que fue Martín Lutero, el primer protestante, que fue excomulgado por la iglesia católica por herejía. De ahí salen las iglesias protestantes y ellos no lo saben. Por eso nosotros los católicos, con amor, sin insultarlos, ustedes lo ven, yo no los insulto, explicarles. Entonces, el pecado de Pablo fue no amar a Dios cuando era Saulo. No amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, Pablo pecó contra el primer mandamiento. Pero ¿cómo va a ser? Si él era judío, pues no amaba a Dios sobre todas las cosas, porque Dios tuvo una revelación al mundo. Él vino a la tierra, buscó 12 apóstoles para predicar e hizo una congregación, una iglesia. Entonces, ¿qué él hacía? Perseguir esa iglesia. Entonces, eso es una revelación de Dios y él estaba en contra de la revelación de Dios. No amaba a Dios sobre todas las cosas, no aceptó la revelación de Dios. No aceptar la revelación es que Dios dejó una iglesia. Ok, no aceptar la revelación de Dios es que, ejemplo, Dios en Mateo 16:18 dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la van a destruir, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que la revelación de Dios es que va a fundar su iglesia, nada va a poder destruirla, y yo te voy a dar las llaves a una persona, que ese es Pedro. ¿Qué hizo Pablo? Yo no creo en eso, yo no acepto la revelación de Dios. O sea que es un pecado, se va en contra de la revelación de Dios. Yo no acepto que una persona pecadora tenga las llaves del reino de los cielos. No acepto la revelación de Dios cuando dejó en Juan 21:15, Simón, Simón, me amas más que esto, pastorea mis ovejas. O sea que no acepto la revelación de Dios que dejó un pastor ahí, en el centro de su iglesia. Ya está pecando en no amar a Dios sobre todas las cosas. Que dejó apóstoles para perdonar pecados. Juan 20, 21, 22, 23. Al que ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, y al que no se los perdone, no les son perdonados. O sea que
Pablo no creyó en eso. ¿Y qué hizo? Falló a Dios en no aceptar la revelación de Dios. O sea que tiene un pecado mortal del primer mandamiento. No aceptó la revelación de Dios cuando Jesús en Juan capítulo 6 dijo en versículo 51, este es mi cuerpo, coman de mi cuerpo, que mi cuerpo es mi carne para la vida eterna. Y el que come mi cuerpo y mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él, porque mi carne es verdadera. Pablo no creyó eso, no creyó en la Eucaristía y falló en pecado mortal de no creer en la revelación de Dios, no amar a Dios. Entonces, si ustedes ven, es el mismo pecado que cometen los hermanos protestantes y nosotros no tan siquiera le predicamos. Ellos hacen lo mismo de Pablo. No creyó que Dios dejó a Pedro como pastor universal de la iglesia de él. No creía en el perdón de los pecados. No creía en la Eucaristía. No creía que Cristo formó su iglesia. Es el mismo pecado que los hermanos separados y los ateos. Y también católicos cuando dicen que todas las iglesias son iguales. Entonces vamos a leer Gálatas 1, del 11 al 24. Y esto, que quede claro que esto es palabra de Dios. Y vamos a hacer unas interrupciones aquí. Gálatas capítulo 1 del 11 al 24. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según de hombres. Este versículo lo usan mucho los hermanos protestantes porque dicen, viste, el evangelio que recibió Pablo no es de hombres, lo recibió de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No está queriendo decir que él aprendió el evangelio y se puso a predicar, no. Este versículo, estos dos versículos te llevan a Lucas 10:16, que Jesús dice, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y al que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, Pablo, cuando se convirtió, escuchó a los apóstoles, lo vamos a ver ahora. Y él recibió eso de ellos. Y eso es como si lo recibiera de Dios. Cuando usted le predica a un sacerdote, cuando usted le predica a un obispo, eso viene directamente de Dios. Cuando el Papa habla, viene directamente de Dios. No podemos irnos. Vemos católicos que tienen que convertirse, que hablan mal del Papa, le dicen hereje. Hermanos, por favor. Eso es no amar a Dios sobre todas las cosas, porque estamos fallando el mandamiento número 1 cuando Jesús dijo, Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, que el diablo ha pedido permiso para zarandeados, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que cuando nosotros decimos eso del Papa, estamos fallando el primer mandamiento de no aceptar la revelación de Dios. Entonces, seguimos. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. O sea que Dios sí tiene iglesia. Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que él era celoso a su judaísmo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. El Hijo, Jesús se le reveló, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, que estoy en la Reina Valera, enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero esto lo leen los hermanos, dicen, ves que no hablo con ningún apóstol, pero vamos a seguir leyendo. Y dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, ahí estaba la iglesia, para ver a Pedro, el pastor, y permanecí con él 15 días,
Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hermanos, en esos momentos eran hermanos cristianos. Jacobo no era hermano de sangre porque María no tuvo más hijos, pero los hermanos dicen eso. Pero eso es otro tema. En esto que os escribo de aquí en adelante, de aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo solamente oír decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. O sea que él sí fue con los apóstoles y él dice que perseguía de sobremanera a esa iglesia. Y nos está diciendo que eso es un pecado. Eso es un pecado, faltar el primer mandamiento. Entonces, perseguía a Pablo a la iglesia de Dios vivo. No perseguía a la iglesia de Martín Lutero. No perseguía a la iglesia de Calvino. No perseguía la iglesia de Enrique VIII. No perseguía a la iglesia bautista, porque ellos llegaron otros años, no llegaron en el año 33. No perseguía a la iglesia pentecostal. Él perseguía a la iglesia que había en ese momento, que el pastor de esa iglesia era Pedro, con las llaves del reino de los cielos. Que sepa el mundo entero, la misma iglesia de Dios que perseguía a San Pablo es la misma que los protestantes persiguen. ¿Cómo la persiguen? Cuando dicen Dios no tiene iglesia. Cuando dicen que es la gran ramera o la gran prostituta. Cuando enseñan cosas incorrectas, ahí la persiguen. Cuando decimos, hasta católicos dicen, todas las iglesias son iguales. Dios no tiene iglesia. Así perseguimos la iglesia. Decir esto es destruir la iglesia. Hasta yo perseguía a la iglesia en un momento. Yo no creía en la Eucaristía, yo no creía en la confesión, yo no creía en la revelación de Dios. O sea que... Entonces cuando estas personas que ellos luchan, mueven mar, cielo y tierra para sacar un católico de la iglesia católica. Entonces nos dicen que nos vayamos, que nos cambiemos de iglesia. Pero ¿cómo nos vamos a cambiar a su iglesia? Si yo estoy en la iglesia de Dios, ¿cómo yo me voy a cambiar para la iglesia? Que me dicen, bautízate, que tú no has nacido de nuevo. ¿Cómo yo me voy a cambiar de una iglesia protestante si yo estoy en la iglesia de Dios vivo? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Entonces, Pablo en Filipenses 3:15, vamos a buscarlo. Filipenses. De verdad que con esta Biblia de Reina Valera a mí se me hace tan difícil, pero yo lo hago por ustedes, hermano, porque de verdad que no quiero que me digan, no, es que si eso estaba en tu iglesia, en tu Biblia, no en la mía. Ok, Filipenses 3:5. Entonces, aquí Pablo nos va a decir que él era un fariseo por perseguir la iglesia de Dios. Eso es bien fuerte, dice Filipenses 3:5. Dice, tan chiquito, vamos a ver. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero en cuantas cosas era para mis ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. O sea que él dice que él era un hombre de ley, él estaba en una iglesia, pero vemos que Pablo estaba bien en su religión. Él dice, yo soy un tipo que sé demasiado, yo tengo mis estudios, como cuando yo hablo con mis hermanos protestantes, que tienen 20, 30 años, y cuando yo le voy diciendo, lo llevo por la historia, le hablo de la Eucaristía desde el siglo 1, 2, 3, 4 hasta el 23,
Ellos dicen, pero ¿cómo va a ser si yo llevo 30 años en esto? Tú no me puedes enseñar nada a mí. Porque chocan, igual que Pablo dice aquí. Pero Pablo estaba muy bien en su religión, pero tuvo que dejarla, esa religión, tuvo que dejarla para seguir a Cristo. Ustedes sí se sienten muy bien en su religión, cantan bonito, bailan bien, mucha emoción, muchos sentimientos, milagros, pero para seguir a Cristo hay que estar en su iglesia. O sea que como hizo Pablo, Pablo dejó su religión y tiene que venir a una conversión. Y eso es lo que nosotros hay que seguir trabajando y orando por ustedes. O sea, entonces vamos aquí. 1 Corintios 15, 9. 1 Corintios 15, 9, la Reina Valera. Y esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de Antonio Portilla, ni del sacerdote, ni del Papa, ni del obispo. Esto es palabra de Dios. Esto no es palabra del pastor, esto es palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que él no se merece digno de llamarse apóstol por perseguir la iglesia de Dios. Entonces, ahora vamos con la palabra de hoy, que es Hechos 22:3, que eso la discutimos hoy en la misa, porque es el día de la conversión de Pablo. Vamos a leerla. 22:3. Ok. Aquí estamos, 22 del 3 al 16. Vamos a leerlo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. O sea que Gamaliel era uno de los duros, como dicen allá. Y él dice que yo soy, como dicen los hermanos, cuando tú les predicas, no, pero yo tengo 30 años, yo sé, pues. Pero aquí Pablo dice lo mismo y vamos a ver qué pasa. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Ellos, los hermanos protestantes, son bien celosos de Dios. Como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Con el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a medianoche, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Una pregunta. ¿Pablo perseguía a Jesús? ¿Pablo perseguía a Jesús? No. Pablo no perseguía a Jesús. Pablo perseguía a esos 12 apóstoles, a ese Pedro que tenía las llaves del reino de los cielos, a ese Pedro que era el que Jesús le dijo, apacienta mis corderos, a esa gente, esos apóstoles que iban perdonando pecados, a esos apóstoles que partían el pan, que creían que el pan era Cristo. Eso era el que perseguía. Pero ¿por qué perseguir a esa gente? Jesús dice, pero ¿por qué me persigue? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Jesús. Perseguir la iglesia católica es perseguir a Jesús. Es un pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y su iglesia, el cuerpo es su iglesia. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Perseguir, de nuevo, perseguir la iglesia es perseguir a Jesús. Pero la gente no lo sabe. Cuando un obispo habla mal del Papa,
cuando hablamos mal de los sacerdotes, que le decimos pedófilos, que homosexuales, cuando decimos que la Iglesia Católica es una ramera, cuando decimos que es la gran prostituta, cuando decimos que Dios no hizo una iglesia, perseguimos a Cristo. Y no hay nadie que se lo enseñe a los hermanitos. No hay nadie que se lo diga. Que eso es fallar el primer mandamiento de no amar a Dios sobre todas las cosas porque negamos lo que Dios reveló. Y si yo estoy diciendo mentiras, aquí están invitados a mi canal, porque esto va a ser un canal, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer un montón de cosas. Si quieren pueden venir y me dicen, mira, eso son mentiras, perseguir la iglesia, eso no es cierto, la iglesia no es el cuerpo de Cristo y no están conectados. Bueno, pueden venir aquí, un capítulo y versículo, como yo hago, que le traigo la Reina Valera. Seguimos. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca la voluntad y seas el justo y oigas la voz de tu boca. Hermanos, ustedes, bueno, mayormente a mí lo que me ven son hermanos protestantes, hermanos. Ahora que escuchan la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Aquí el Señor quiere que ustedes abran eso, les salgan las escamas y vean la voluntad del Señor. El Señor quiere perdonarte todos tus pecados. El Señor quiere que tú vayas al sacerdote a curarte, que Él, con el poder que le dejó Cristo, todos tus pecados van a ser perdonados, no importa cuál. No importa cuál. El Señor también te quiere dejar algo bien sencillo, su cuerpo en un pancito, para darte vida eterna, para permanecer en ti. Queremos que se te salgan las escamas de los ojos para que veas la voluntad como lo hizo Pablo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. Para ser testigos, ustedes también van a ser testigos. Yo soy testigo. A mí me pasó lo mismo. Perdón. A todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que, hermanos, ahora que escuchan la palabra de Dios, no endurezcan sus corazones. Porque este es el mensaje que Dios le envía. Mira, a ustedes yo espero que no les esté normal que yo esté haciendo este video. Yo soy un hombre bien ocupado, yo soy médico, yo soy bien ocupado. Yo trabajo, estudio medicina, estudio esto, porque Dios quiere que de un hombre así como yo, tan ocupado, yo coja tiempo y le lleve ese mensaje a ustedes. No es casualidad, no les está raro. No les está raro el amor que les tengo, que cojo de mi tiempo para enseñarles. Busquen los padres de la iglesia. Mira, aquí hay unos libritos bien buenos. Está en todo, se llama Padres de la Iglesia Apostólicos. Lean eso, búsquenlo. O The Real History of Catholic History. Ahí en todos lados lean, a ver si ellos creen que la Eucaristía era real, la confesión de pecado, el bautismo. Todo, búsquenlo. Eso está ahí. ¿Ok? Entonces, déjame ver si se me faltó algo. Déjame ver si lo encuentro aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que no leímos esto. 15. A ver, que les quiero... Oye, déjame ver. Yo creo que se me quedó uno aquí, bien importante.
Corintios 1:15. 15:8. Mira, dice el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Después apareció a Jacobo, que Jesús apareció. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea que Pablo, por perseguir la iglesia, se sentía que era un aborto. Que es un aborto? Muerto antes de nacer. O sea que él se sentía deshonrado, porque cuando nosotros perseguimos la iglesia de Cristo, estamos sin Dios. Pero no, hay personas que no lo saben. O sea que todos nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Bueno, gracias. Espero que les guste este video. Y oramos por estas personas que necesitan esa conversión de todos lados. Protestantes, ateos y católicos. Porque también hay católicos que persiguen a la iglesia desde adentro. Porque el Señor ya lo dijo. Habrá cizaña. Alguien sembrará la cizaña. Y habrá pecado dentro de la iglesia. Seremos atacados por dentro y por fuera de la iglesia. Lo hemos tenido por 2000 años. Pero Dios, hay que creerle a Dios, que dijo en Mateo 16:18, las fuerzas del Hades no prevalecerán. O sea que podrán atacar lo que quieran, pero esa iglesia es de Dios y no se destruye. Vamos a hacer un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, Señor, que esta semilla vaya a tierra fértil y haya conversión, porque tú los estás llamando. Por eso ellos están aquí siempre comentando en estos videos, porque tú los estás llamando. Que el Espíritu Santo sea que los convierta. Tenemos fe en eso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los amo, se cuidan.